Y hoy seguimos viajando virtualmente por muchos lados. Como siempre me gusta decir, hemos estado a través de diferentes invitados en diferentes provincias de Argentina. Estuvimos en Salta, en Chaco, en Santa Fe, en Entre Ríos, en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, en San Luis, en Río Negro, en La Pampa o en la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en la Ciudad de La Plata, en Gran Buenos Aires, siempre con un montón de invitados. Y a veces cruzamos la frontera, a veces nos fuimos a Chile, alguna vez nos fuimos hasta Guatemala, y hoy vamos a salir nuevamente de nuestras fronteras y vamos a cruzar el charco. Nos vamos para el otro lado del Río de la Plata, nos vamos a Uruguay. Hoy nos vamos a ir a Uruguay. Y en Uruguay nos vamos a encontrar con un, como digo yo, un nuevo amigo de Mysterium, un nuevo amigo del canal. Esta persona se llama Javier Abejase. Él tiene un canal en YouTube que ya nos va a contar, que se llama Historias Reales 2, pero ya lo pueden ir buscando en YouTube, Historias Reales 2. Y este amigo personal, que no lo conozco personalmente, pero algún día lo voy a conocer personalmente, es uno de los tantos amigos que este transitar por el misterio me regaló. Pude conocer a muchísima gente a través del tema del misterio, y de hecho con muchos de ellos me hice grandes amigos. Este es uno de esos grandes amigos que en el caso particular de él no lo conozco personalmente, pero no va a faltar oportunidad. Y creo que ya lo tengo en línea gracias a la tecnología del WhatsApp y todas esas cosas nuevas. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por el concepto tremendo que tenés conmigo. Yo también, la verdad, no nos conocemos en persona, como le estabas diciendo a la audiencia, pero te quiero como un hermano, realmente, decirlo. Y te estoy agradeciendo y eternamente agradecido por la oportunidad de darme este espacio para poder contar algunas de mis experiencias y poder llegar a más gente y decirle cómo soy, quién soy. Muchas gracias. Javier, gran persona. Como es la primera vez que estás en Mysterium, y de hecho va a ser la primera vez que estás también en Demonio, porque todos los programas de Mysterium después los subimos a Demonios, contanos un poco primero quién sos, quién es Javier Abejase. Excelente. Primero que nada me gustaría mandarle un saludo tremendo a la comunidad de Demonios, que es inmensa y cada vez va creciendo más y más. Y bueno, y esta primera vez saludar también a lo de Mysterium. Muy agradecido, porque sé que son gente la que te sigue, gente muy buena de verdad, con sed y ganas de conocer la verdad siempre. Bueno, yo soy Javier Abejase, soy una persona común y corriente como cualquier otra persona, que ha vivido muchas luchas y problemas desde chico, desde la infancia, en el orden de violencia doméstica. He vivido demasiada violencia durante el chico con respecto a mi padre. Igual aún así ha sido perdonado, lo amo, sigue vivo todavía. Mi madre acaba de fallecer hace poquito, que era una luchadora tremenda y fue la que nos crió. Y nací humilde, pese a toda la vivencia, crecí humilde. Quiero decir con esto que no me fui de mampo, no fui una persona que le gusta judiar a las demás personas, o meterse en lío constantemente, o emborracharse, o agarrar para la droga, etcétera, etcétera. No. Yo soy una persona más bien de bajo perfil, una persona que ha asumido todos esos problemas consumiéndolo hacia adentro y no brindándole a la gente eso mismo que me estaba sucediendo a mí, por ejemplo,
hacérselas a otras personas, no, para nada. Digo con esto porque hay personas, por ejemplo, que están viviendo problemas desde chicos, desde su infancia, y después salen a robar o matan a otras personas y después se agarran de esa, de que como vivieron violencia doméstica o algo desde chico, digo, ya nacieron así delincuentes. Y no, porque todo está en la mente del ser humano, la mente de uno. Si vos sos bueno por dentro, vas a seguir siendo bueno, y si te gusta hacer maldad, vas a ser malo. Si tenés algún problema, anda a un psicólogo, que ese te puede solucionar bastante, que en dado caso a mí me pasó, ¿no? Y con el tema de la ufología, del fenómeno ovni y paranormal, me ha tocado vivir en ciertos aspectos, muchos pensarán, este muchacho capaz que está flasheando por el tema de que como sufrió violencia doméstica desde chico, quedó medio mal de la chaveta. Pero en realidad no. El fenómeno es real, existe. Hay muchas personas que dicen creer en Dios sin haberla visto. Hay mucha gente que se enferma de enfermedades por causa de virus, que son bichitos que vos de repente no lo ves a simple vista, pero si vas a un microscopio lo ves. Bueno, esto es exactamente lo mismo. De repente están, no los ves a simple vista, pero sacas una fotografía o estás filmando y salen en la cámara, en infrarrojo más que nada. Eso quiere decir que son seres interdimensionales. Y bueno, yo he tenido varios casos en mi vida con seres interdimensionales, y aparte de eso, del fenómeno poltergeist también. Se puede decir así como en tu canal, vivencia con algún demonio, por ejemplo. Y algún ángel también. No sé cómo ordenar esto. Haceme preguntas que para mí va a ser más fácil, porque a veces es tanto lo que uno tiene para contar que no sabe por dónde comenzar. Primero decirte que me quedé impactado, por más que alguna vez me lo habías comentado, me quedé impactado con tu historia de vida. Gracias por compartirla. Y quería, digamos, para tratar de ordenar, como decís vos, un poco toda la información, todas las experiencias, preguntarte, ¿cuál fue aquella primera vez donde te encontraste cara a cara con el misterio? Cuando digo el misterio hablo así en general, digamos, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que había otra realidad que está más allá de lo que ven nuestros ojos? Sí. Yo siempre le cuento a la gente que tuve una vivencia desde el vientre materno, ¿no? Desde la raíz materna. Pero voy a saltear esa parte porque una cosa es que me estén mirando cara a cara en YouTube, por ejemplo, y que me puedan ver los ojos, me puedan ver la cara contando esta experiencia porque es muy increíble, pero no deja de ser real. Así que voy a pasar a los 5 años. Recién a los 5 años tuve mi primer experiencia con el fenómeno ovni, objeto volador no identificado, que yo en esa época yo no conocía nada sobre el misterio, no conocía nada sobre los ovnis ni nada por el estilo. Pero me tocó vivir algo así aquí en La Teja, frente a unas viviendas que se llaman las viviendas de Imbe, que queda más o menos, para que tengan idea, a unas 8 cuadras de donde vivo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Ahí vivían mis abuelos, de parte de mi padre, que tenían una casa tremenda. Hacete imaginación de que cuando vas a entrar por la casa, abrís la puerta y tenés un frente tremendo que serían más o menos 30 metros de frente, 20 y 30 metros de frente. Ahí ponía sus carros y caballos, porque él era feriante, mi abuelo. Entonces imagínate todo el campo visual que tenías ahí en esa casa, ¿no? Antes de llegar al fondo, a las habitaciones. Entonces yo
recuerdo una vez que mi abuela estaba cocinando, haciendo papas fritas, y salgo para el frente y me voy hasta la puertita, mirando así tranquilamente las viviendas de INVE y mirando que era maravilloso para mí mirar que en una parte se estaba oscureciendo y estaban saliendo las primeras estrellas, y como para el oeste, mirando así hacia el horizonte, todavía el sol como que estaba clarito, porque el sol no había bajado del todo. Y para mí era tremendo lo que estaba viendo. Y de golpe me percato que más o menos por aquí, por la zona sur, entre el medio de las primeras estrellas que van apareciendo, veo como una especie de rayo, un rayo de color blanco. El rayo tenía una forma así de picos, como se dibujan en los dibujos. No sé si me puedo explicar bien. Era como si fuera una especie de peine. Y de repente, de golpe, veo que viene así en forma vertical, cayendo, pero no emitía sonido ninguno. Y de repente, de golpe, cuando está llegando hacia las viviendas de INVE, hace un giro, y eso me llama muchísimo la atención, un giro, vamos a ponerle como de 180 grados, y queda en forma horizontal. Y vos sabés que se queda unos 15 segundos, más o menos, entre 10 y 15 segundos, suspendido en el aire, arriba de las viviendas de INVE, a unos 20 metros de distancia, un poco más tal vez, no, más de seguro. Lo que pasa es que de aquí a los 5 años, para recordar esa altura, pero estaba alto, pero sobre las viviendas de INVE, y era como que me estuviera saludando, porque se va a quedar ahí justamente donde yo estaba parado, enfrente, mirando el fenómeno. Y de repente, de golpe, empieza a agarrar una velocidad bárbara y se va hacia el oeste, que ya estaba casi un poquito más oscuro, pero no había oscurecido del todo, todavía. Pero empezó a agarrar una velocidad, agarró, y cuando quise acordar, había desaparecido por completo. El objeto era bastante grande, no sabría ahora, si yo te digo las dimensiones, capaz que erro. Pero vamos a ponerle que tendría una cuadra de largo, tal vez. Era bastante grande. Y me llamó mucho la atención a partir de ahí el fenómeno. Porque para mí era algo totalmente desconocido. Le conté a mis padres en ese momento lo que había visto, a mis abuelos, salí corriendo como loco. Imagínate, con una alegría bárbara lo que había visto, que era totalmente desconocido para mí. No tuve ninguna comunicación, no sentí voces, no vi nada más extraño, solamente fue eso. Y después, al paso del tiempo, que me quedó muy nítido y siempre que lo recuerdo como si fuera ayer, ciertas partes, ciertas escenas de esa primera vez. Años después me suceden cosas extraordinarias, ¿no? Como por ejemplo estar aquí en la azotea de mi casa, que me mandan a descolgar la ropa, y eran cerca de las 11:30 de la noche. Ya estaba bien estrellado. Mi barrio antes no tenía luz en ninguna parte, solamente un farolito en una esquina cada 2 cuadras. Y el farolito era de esas luces amarillas viejas que alumbraban apenas la parte de la esquina. Entonces imagínate que las estrellas que se veían antes eran por doquier, y no como ahora que está todo iluminado, que se ven pocas estrellas. Entonces yo, siempre maravillado mirando la hermosura de la noche, mientras descolgaba la ropa, veo
más o menos a mitad de norte y oeste, que venía sigilosamente, sin emitir sonido alguno también, un juego de luces que iban girando alrededor. Giraban luces de color verde, roja, blanca, amarillo, había alguna tipo violeta, y venía en forma semi-vertical. Y así como vino, acá a una cuadra de casa, ahora están construidas unas viviendas, pero había un campo, que en ese campo podía haber una cancha de 11 para jugar fútbol, o podría haber 2 canchas de fútbol de 9. Entonces era puro campo en ese entonces. Y el objeto volador, sin emitir sonido alguno, con sus luces giratorias, queda suspendido en el cielo, pero a baja altura, sobre el campo. Y de repente veo que larga un rayo de color violeta. Y así como estaba el objeto volador, agarra una velocidad tremenda, dejando un sonido. Eso fue lo que hizo. Un sonido fuertísimo, por milésima de segundo, dejando una estera de color rosada fluorescente y violeta fluorescente. Era como que estaba mezclado en los colores. Y eso tardó bastante la estera en disiparse. Iba muy lentamente disipándose. Y a medida que se iba disipando, se iba sintiendo en el ambiente, recuerdo, un olor como a azufre. Impresionante el olor a azufre. No lo voy a olvidar más eso. Y la nave, se podían ver que era como 2 platos, uno puesto sobre el otro, o sobrepuestos, que formaban el típico plato volador, pero no se veía el metal, era oscuro. Lo que sí podías observar, no sé si lo producía la misma nave, o realmente se podían ver las estrellas, o era un brillo de luces que hacían parecer como si fueran las estrellas que estuvieran reflejándose en la cúpula de la nave. Era algo maravilloso verlo. Y yo estaba desesperado, me quedé estupefacto y tenía unas ganas de salir corriendo a ver qué había tirado el ovni. Pero como la familia que yo tengo es de papá y mamá, de esos que te dicen antes de oscurecer a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, exageradamente, entren para adentro y ya no salgan. A las 11:30, que estaba todo oscuro el barrio y daba miedo, sinceramente, menos iba a poder escaparme. Entonces tuve que esperar hasta el siguiente día para ver realmente qué era lo que podría encontrar. Prácticamente esa noche no dormí porque estaba ansioso por completo. Bueno, llega la mañana, va cayendo el sol, a eso de las 7:30, 8 de la mañana, porque era verano. Año más o menos era entre 1986 y 1987, no recuerdo, pero creo que era entre esos 2 años. No soy muy bueno para recordar la fecha, muy rara vez me queda. Entonces me apronto, salgo corriendo prácticamente, y lo primero que encuentro cuando llego al campo era un sapo totalmente pelado, con la piel completamente blanca, no tenía piel verde, y me llamó bastante la atención porque estaba durísimo, con las patas hacia arriba, estaba como, ¿cómo te puedo decir? Como petrificado. Ahora no me pregunten qué fue lo que sucedió con la piel verde, porque realmente no tengo ni la menor idea. Y había una piedra de color naranja que estaba al lado de él, que era extraña esa piedra, era pero completamente extraña.
De mis 45 años que tengo de vida no he visto jamás una piedra de esa índole. Pero, ¿qué fue lo que más me llamó la atención? Que a 2 pasos más o menos de ahí, del sapo y la piedra, veo que el pasto estaba quemado, en forma circular, perfecta. Javier, la persona que tiene un montón de historia, ahora va a terminar la que estaba contando cuando tuvimos que ir al corte, pero después le voy a pedir, si hay tiempo y si él quiere, obviamente, una historia con un sacerdote que falleció después de intentar hacer un exorcismo. Lo digo así por arriba. Si Javier quiere que la cuente cuando termine la historia que estaba contando recién, me gustaría, puede ser una historia que yo conocía y me gustaría contarla. Javier, los micrófonos, como siempre digo, son todos tuyos. Continúa con el relato que te tuve que interrumpir. Bueno, perfecto. Ojalá que me dé el tiempito. Muchas gracias a la gente que me saludó, también a los amigos, y bueno, mandarle un gran abrazo de luz desde acá de Montevideo, Uruguay. Ahora sí, continúo con el relato. Me acerco a esos 2 pasos donde encuentro que el pasto estaba completamente quemado y estaba entrelazado el pasto. Entonces, ¿qué hago? Me agacho y tomo el pasto en mis manos y enseguida se desintegra, queda como un tipo de polvillo negro, ¿no? Estaba completamente calcinado el pasto. Entonces me percato, cuando al tomar el pasto queda el agujero descubierto. Entonces observo que hay una especie de brillo, un brillo flúor, entre amarillento y verdoso. Entonces, ¿qué hago? Extiendo mi dedo gordo y dos dedos más, que son los que siguen, y voy a tomar el metal. Ay, ¿para qué hice eso? Cuando toco el metal, lo primero que me sucede fue que se me oscureció todo, se me puso todo negro. Enseguida me vino como una especie de mareo fuerte que parecía que me iba a desmayar, seguido por una sensación a náuseas, a ganas de vomitar y un gusto de metal fundido en la boca. Eso era lo que sentí, un gusto de metal fundido en la boca. Cuando estoy sacando el metal y apenas le da el rayo del sol al metal, este metal empieza a hervir como si estuvieras tocando algo que hubiera sacado recién del fuego, al rojo vivo. Y me dio un choque eléctrico. Ahí fue donde solté el metal. Ahora, lamentablemente no puedo mostrar la parte de mi mano donde tengo una marca que fue aparentemente el rayo que recorre por mi brazo y me deja esa marca. Que esa marca al principio era extraña porque formaba figuras durante meses. A veces parecía una seta, otras veces parecía una hoja de parra, otras veces un racimo de uva. Iba cambiando de formas. Y ahora lo que nos dimos cuenta hace poquito con Melody, otra youtuber de ahí, de Argentina también, se dio cuenta que en una de las fotografías aparecía como que tuviera simbología, pero en forma escrita blanca, en la piel también alrededor de la marca. Y yo no me había percatado al principio. Y después cuando me dio a comprobar eso, lo que me estaba comentando, empecé a mirar las fotos originales y sí, tenía razón, efectivamente. Y pudo reconocer uno de los símbolos. Pero no sé si era alquimista o tenía que ver con algo de eso. Tendría que preguntarle de nuevo porque realmente no recuerdo, no soy experto en la materia, en esa materia. Ahora sí, bien, pasaron muchos años y yo no recordaba sinceramente lo que me había sucedido en ese momento de haber sacado el metal, cuando me sucedió eso de que empezó a hervir y me dio un choque eléctrico. Antes de eso, el metal, que era parecido a una armónica fina de color oro, empieza a brillar como si fuera una bola de luz blanca, bien blanca, brillosa, y en el centro se observaba bien azulada, que hasta parecía que se movía un poco como si fuera
una flama de fuego, pero de color azul. Que ahí fue lo que me sucedió. Pero todo esto que yo les cuento parecía realmente una eternidad. En realidad fueron milésimas de segundo. Fue todo tac, 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 todo seguido. Esto, lo que yo les estoy contando, es un archivo abierto de la Fuerza Aérea Uruguaya, del CRID OVNI, porque estuve allí, tengo fotografías que lo demuestran. Y bueno, la verdad, lo fui a contar y para mí fue fallido mi cuento, o sea, lo que estaba queriendo transmitir de mi experiencia, porque habían varias personas, había un coronel, un capitán, estaba el comandante Ariel Sánchez, y aparte habían 2 psicólogas, y yo dije, bueno, yo aquí contando todo esto, que me están observando y parecen de la CIA, que me pregunta uno, el otro, aquel, el otro, me están grabando, y un montón de cosas más, yo me sentía, aparte era la primera vez que tenía una experiencia de este tipo, de ir a contar con expertos de mayor nivel, algo, ¿no? Porque una cosa es contarle a tus amigos, a pesar de que se burlen, otra cosa es contarle a tus familiares, a pesar de que se den vuelta algunos, te den la espalda y digan que sos una oveja negra en la familia, que sos un fantasioso, que me ha sucedido todo eso. Yo estaba re nervioso porque lo que estaba contando para mí era algo fuera de serie, y lo que venía después iba a ser más fuera de serie, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con una raza de extraterrestres que después hicieron contacto del tercer tipo conmigo. Y me vinieron a explicar para qué era el metal. Que seguramente, Carlos, eso lo va a tener que dejar para otro programa tal vez, porque no creo que vaya a dar el tiempo. Pero sí te puedo asegurar que me había puesto muy nervioso con el CRID OVNI, porque claro, eran preguntas una tras de la otra, eran unas 6 personas más o menos que estaban ahí. Era mi primera vez que iba a contar algo así de este tipo a expertos, y estaba muy nervioso porque yo dije, lo que yo pensaba era, de acá las psicólogas me van a mandar al Vilar de Bo. Eso fue lo primero que pensé. De acá no salgo, acá me van a mandar al Vilar de Bo. Estaba muy nervioso. Bueno, pero a pesar de todo, cuando termina la reunión, que habrá demorado creo 2 horas tal vez, un poquito más, porque llevé mucho material, fotografías mías, que había tomado a objetos voladores no identificados, y había llevado una carpeta totalmente preparada con jeroglíficos también y todo, que se los dejé a ellos. Y estuvimos comprobando y viendo algunas en la computadora. Después, inmediatamente, me acompaña al hall de salida el coronel, que es ahora el coronel Ariel Sánchez, y me dice, mirá, Javier, tuviste una suerte tremenda. Y yo le digo, ¿por qué? Porque sí, porque ese metal que vos estás diciendo que te dio toda esa serie de síntomas es realmente un metal completamente radioactivo. Te pudo haber matado, podías haber quedado seco ahí muerto. Y más siendo niño, ¿no? Entre 11 y 12 años más o menos de edad, cuando me sucedió eso. Entonces dijo, la próxima vez, estate atento a conseguir los guantes de goma y no agarrar nada así con las manos peladas, dice. O tener otro tipo de precaución. Y yo le digo, sí, no, por eso había ido a casa a buscar los guantes y eso. Porque ¿qué pasa? Le comenté que cuando me sucedió eso yo me fui alejando del lugar de los hechos. Y venía para casa con la idea de agarrar los guantes de goma para lavar los platos de mi hija, y aparte de eso iba a agarrar una bolsa de residuos para poder extraer y meter el metal, a ver si no me hacía daño con eso. Pero ¿qué sucede? Cuando yo vengo toda la trayectoria, que es una cuadra, el gusto metal todavía no seguía teniendo en la boca, pero iba desapareciendo a medida que me alejaba. Y cuando pongo mi primer pie ahí en el zaguán, porque son apartamentos y tenés que cruzar un pasillo,
para, para el tercer apartamento. Entonces piso solamente pongo el pie ahí en el zaguán y se me borra por completo a qué iba, automáticamente por completo. Y vos sabés que hasta el día de hoy, por más que quiera recordar, por más que me hayan hecho hipnosis regresiva, no recuerdo absolutamente nada que fue lo que sucedió durante todo ese día. Y no es sino hasta el siguiente día que me acuerdo todo lo que había sucedido. Me levanto a la siguiente mañana, salgo con el torso desnudo, creo que tenía un short puesto y salgo descalzo. Voy corriendo con la bolsa de residuos y con los guantes de látex para ver si podía agarrar metal. Estaba, cuando llego al lugar de los hechos, el sapo blanco en el mismo lugar, la piedra esa extraña en el mismo lugar, pero el pasto a 2 pasos estaba nuevamente crecido y verde. No había agujero, no había señal absoluta de pasto quemado, ni incinerado, ni nada por el estilo. Eso fue lo más extraño y extraordinario que pude haber visto. Y bueno, luego de eso hubo problemas con un clon. Aparentemente había un clon acá en el barrio. La gente decía haberme visto por un lado, haberme visto por el otro, y sin embargo yo pensaba al principio que era una broma que me querían gastar las personas, ¿no? Pero hasta que veo unos amigos que vienen para casa y dicen: Javier, ¿vos viste lo que está sucediendo o qué? Dicen que te vieron acá hace un ratito y nosotros veníamos a comprobar a ver si era cierto y te vemos que estás acá y vos no saliste porque nosotros estábamos en la esquina. Y todo así, ¿no? Y yo sin salirme del asombro, porque no era la primera vez que lo decían, ¿no? Que me habían visto por ahí. Y pasa un año más o menos, y durante ese año voy teniendo sueños muy fuertes con seres que venían, se acercaban hacia mí y me traían un pergamino de dorado, con escrituras extrañas, simbología. Y los veía borroso al principio, y después veía que eran parecidos como a felinos. Era muy extraño, y se desvanecía. Y después, tiempo después, veía simbologías, o sea, triángulos, círculos, cuadrados, y estaban formados y se formaban como si fuera una especie de clave Morse. Pero tampoco entendía, ¿no? Hasta que llega un determinado momento, una noche, habiendo pasado un año más o menos, que a mí, como me gusta contemplar las estrellas, estaba de nuevo ahí contemplando las estrellas a ver si no veía algo extraño nuevamente, y de repente veo para el lado del oeste una estrella inmensa que yo digo: ¡wow! ¡Qué hermoso que está el Lucé! No me dio tiempo a terminar Lucero. Cuando dije Lucé, esa luz se vino de golpe encima mío, ¿está? Y estaba a unos 20 metros más o menos de altura de donde yo estaba. Era una luz, una bola blanca, bien brillante, que me llamaba mucho la atención, que irradiaba luz alrededor de ella, pero no iluminaba todo el lugar, sino alrededor de ella. Era una luz como que la tenían atrapada a la luz, no sé cómo explicarlo, pero más o menos háganse una idea. Y de repente esa luz inmensa, blanca, larga, como una especie de luz amarilla, sale de ella, que va a unos 3 metros más o menos de donde yo me encuentro, acá en la azotea, hacia el muro. Y el muro desaparece por completo y veo que se forman como una especie de polvillos. Se veía una cantidad de partículas en la luz que de repente se transforma en cuerpo. Y ahí aparece el primer ser vestido con un traje azul, que sin mover los labios, solamente pura voz
que se escucha bien adentro de la mente, dice: no temas, venimos en son de paz. Yo a esa altura del partido estaba recontra asustado, el corazón parecía que se me iba a salir por meado. Me da vergüenza contar esa parte, pero la tengo que contar porque es una parte que me sucedió. Estaba todo mojado, me había meado del susto. Quería correr, pero no podía porque estaba en estado de shock. Y pensé que me iba a hacer daño, porque cuando veo ese ser, tenía la cara de gato, pero tenía una especie de escamas como si fuera un lagarto. Entonces yo lo empecé a llamar seres mitad gato, mitad lagarto. Y bueno, él dijo: no temas, venimos en son de paz. Mi nombre es Anuk y soy el comandante de esta nave. Termina de decir esas frases y no termina de decirla, que veo que viene partícula de polvo nuevamente ahí en la luz amarilla, y se transforma en cuerpo y aparece otro que tenía un traje de color naranja que dice: mi nombre es Anuk. Y venía él con un aparato como si fuera un tipo aparato que monitorea a las personas, y me estaba monitoreando y me monitoreaba constantemente. No sé si era mis pulsos, mi estado cardíaco o no sé qué estaba bien. Me estaba monitoreando y más miedo me dio todavía, porque yo dije: estos seres, por más que diga que vienen de paz, me van a querer llevar, secuestrar, capaz que me hacen daño, capaz que aparezco muerto por ahí, cualquier cosa, pensaba. Javier, entonces ¿sí? Ya nos quedan muy pocos minutitos. Te voy a pedir dos cosas. Primero, que redondees, o sea, estamos justo en el momento más cumbre de la historia, pero tenemos que cerrar ya. Y no quiero que te despidas sin antes contarnos también cómo puede hacer la gente para ubicarte, hablarnos de tu canal así rápidamente, como para que la gente después te pueda ubicar y contactar contigo. Perfecto. Por eso estaba nervioso, Carlos, porque yo sabía que se estaba terminando el tiempo y dije: ¿cómo voy a hacer para terminar esto? Bueno, voy a ver. Bueno, agarraron y me dijeron que eran los guardianes del cielo y que vinieron. Voy a cortarla por acá, solamente en esto. Después los demás los conté en otro momento. Me dijeron que ellos vinieron a explicarme, porque vieron que mi corazón estaba triste. Y es verdad, me había agarrado un estado de tristeza al no obtener ese metal, que para mí era un premio mayor al tenerlo, como recuerdo, porque sabía que una nave había sido disparada a través de un rayo por una nave desconocida. Entonces ellos vinieron a explicarme un año después, al ver tan así mi estado, que me había quedado mal, y me dijeron que yo estaba en el momento equivocado, en el lugar menos indicado, y que toqué el metal que no tendría que haberlo tocado, que a través de él salió un clon, porque ese metal todo lo que hacía era analizar y clonar todo exactamente igual. Por eso la tierra el pasto había crecido nuevamente y todo, porque todo lo transformó nuevamente, lo regeneró. Y salió un clon mío, que lo estuvieron buscando durante 3 meses, porque ese clon lo que hacía es más inteligente que nosotros, los clones que salen de esos aparatos, y él podía bajar su frecuencia, y entonces era muy difícil de localizarlo, hasta que en un momento dado fue engañado y se lo pudieron llevar. Después contaré en algún momento otra vez, contaré lo siguiente. Bueno, y para invitarlos, a mi canal se llama Historias Reales 2 con el número 2. Historias Reales y el número 2. Ahí los espero. Ahí pueden ver también sobre lo mitad gato, mitad reptil. Está la historia ahí. Y hay otros casos más que me sucedieron, que también los cuento. Casos de otras personas que también cuentan sus casos, experiencias. Y aparte de eso, entrevistas a grandes ufólogos, arqueólogos. Hablamos sobre el tema de las momias semidáctilas de Nazca. Invitarlos para este sábado, que va a estar el cineasta uruguayo Gabriel Díaz, con el elenco completo de
de la última fase, esta película que se hizo acá en Uruguay y en Argentina, que están juntos argentinos y uruguayos que hicieron la película, y bueno, está muy buena, habla sobre el tema de los Anunnakis. Así que los invito a las 10 de la noche de Uruguay y Argentina, vamos a estar hablando con todos ellos. Javier, te envío un fuerte abrazo desde este lado del charco. Seguimos en contacto y gracias por estar esta noche en Mysterium. No, muchas gracias a vos por la invitación y bueno, cualquier cosa a las órdenes. Saludos enormes para la audiencia, que es maravillosa.